Eloy de la Iglesia, una de las figuras más controvertidas del cine español, vuelve al primer plano con un documental que revisa su obra, su compromiso y su forma de entender este arte. Eloy de la Iglesia, adicto al cine, llega a la gran pantalla el próximo 25 de diciembre. Es un documental dirigido por el ganador de 2 premios Goya, Gaizka Urresti, que además nos acompaña hoy aquí en el plató del canal 24 Horas. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Marta. Bueno, ayer estuviste en los premios Forqué con este documental que está además nominado a Mejor Largometraje Documental. Estaba nominado hasta ayer, que se entregaron y, bueno, desgraciadamente no fuimos los elegidos por los productores españoles. A veces es un juego, es imposible comparar, esto no es como los 100 metros lisos que quien lo hace menos. Hay un gran nivel de cada vez más de documentales y ayer competíamos con 3 compañeros, pero con 3 películas documentales maravillosas y tuvo la fortuna de ganar Flores para Antonio, de Elena y de Shakira Cuesta, que es una película emocionante que está ahora mismo en los cines y enamorando a muchos espectadores. Vamos a hablar de tu trabajo. ¿Por qué Eloy de la Iglesia ahora y además en documental? Bueno, Eloy falleció en 2006 y yo creo que para contar determinadas historias hace falta distancia en el tiempo, ¿no? Bien es cierto que se intentó, Ollana Olea, la productora, impulsar el proyecto, hace más de 15 años intentar financiar el proyecto y fue gracias a Televisión Española, que hace 3 años entró en el proyecto de Imprescindibles, donde se podrá ver dentro de 6 meses o 7 meses más o menos, que encontró una financiación y me llamó para hacerlo. Yo conocía, no personalmente, pero sí el cine de Eloy, lo conocí de adolescente y era turbador y conocía su historia, que también su historia tenía un lado oscuro, pues muy oculto, ¿no? Y bueno, me pareció una película interesante de contar, tanto por su parte biográfica como por rescatar su filmografía, que creo que tiene plena vigencia hoy en día. Desde luego, ahora hablaremos de ese lado oculto también, pero desde luego vamos a empezar por el título. Es muy potente, ¿no? Cargado con un significado muy importante en la vida de Eloy. ¿Hasta qué punto o en qué sentido era adicto al cine? ¿Qué querías contar? Bueno, efectivamente, el título es un poco polisémico. Todo el mundo lo conocía, ese estigma que a veces tuvo durante muchos años por sus adicciones, especialmente la heroína, pues efectivamente le marcó. Entonces, bueno, hablamos de que él fue adicto a muchas cosas, las tragaperras, fue alguien pasional, ¿no? Y él te dice una frase en un momento dado, en un plató de versión española, que de la única adicción de la que nunca se curó es del cine, ¿no? Que toda la vida le acompañó. Y por eso ese título, ¿no? De adicto al cine. Muchos somos adictos al cine, ¿no? Como espectadores, como creadores, y él lo llevó pues a las últimas consecuencias, esa adicción, ¿no? Mira, estamos viendo algunas imágenes, algunas secuencias estábamos viendo de tu película. Ha tenido, mira, ahí estamos viéndolo. Sí, él rodando, la estanquera Vallecas, efectivamente, el diputado, sí. Luis Parés hablando sobre él, sí. Desde luego ha sido una película que ha tenido ya mucho recorrido en festivales como San Sebastián, en Sitges. ¿Qué respuesta ha recibido del público y también de la crítica? Sí, la verdad que la película, desde que se estrenó, la terminamos 2 días antes de empezar el Festival de San Sebastián. Tenemos el compromiso de presentarla ahí, habían visto un borrador, pero no la película terminada. Y la verdad que ha caído en gracia. Es una película que todas las películas yo intento hacerlas con el mismo poco o gran talento y con la misma pasión, pero esta ha caído muy bien desde el principio y en los pases que ha habido, en Bilbao, en Almería, en Santiago de Compostela, en diferentes festivales, en Sitges, pues realmente ha encantado. Además a públicos, por un lado, cinéfilos de mi generación, de más de 50, pero también a públicos jóvenes, ¿no? Y sí, está siendo, no digo una sorpresa, pero bueno, una satisfacción y de hecho en las plataformas donde se valoran las películas, que suelen ser una vez estrenadas comercialmente, pues ya está muy bien valorada antes de ese estreno comercial gracias a los pases que ha habido en festivales. Bueno, y vamos a decir cuándo se estrena porque es un día muy simbólico, ¿no? Sí, es un poco, me gusta ir contracorriente. A priori no sería una película navideña, ¿no? Parece que en Navidad hay que ver historias de Papá Noeles, películas infantiles, pero afortunadamente somos muchos espectadores y no todos tenemos que ver lo mismo. Y me parece una buena época esta entre Navidad y fin de año, ir al cine y entre estas, pues nuestra propuesta de Adicto al Cine, pues una película que además es muy emotiva. No en el sentido navideño del término, sino en el término emocional, vamos.
Pues nada, estaremos muy pendientes el próximo 25 de diciembre. En el largo participan voces de críticos, actores, investigadores. ¿Cómo han influido en la narrativa, en la composición? Bueno, primero en la parte de preparación, evidentemente yo conocía, he revisado su obra, los libros que había escrito sobre él, pero era muy importante hablar con estos especialistas o con amigos, ¿no? Y claro, hemos creado un retrato coral en el que a veces incluso hay versiones contrapuestas, ¿no? De distintos hechos hay visiones diferentes. Y eso me parece enriquecedor porque, bueno, él no está allá, él no puede defenderse, por así decirlo, aunque usamos testimonios del Archivo de Televisión Española para ir viendo cómo él se expresaba, ¿no? Entonces, bueno, intento hacer esa coralidad, ¿no? Y a veces, ya te digo, matizan y dices, no había un único Eloy de la Iglesia, se ve por los diferentes testimonios, ¿no? Sus distintas facetas, ¿no? Todos tenemos diferentes partes, partes más luminosas, partes más oscuras, y bueno, pues eso es... Eloy de la Iglesia fue un cineasta que se enfrentó a la censura, a las distintas tensiones de la época. ¿Crees que ofrece hoy en día lecciones, por ejemplo, sobre la libertad de expresión? Hombre, totalmente. Ver sus películas hoy en día, sobre todo el público joven, se queda sorprendido porque eran unos cantos a la libertad, imágenes que ahora mismo pues parecen imposibles de filmar, ¿no? También hay que entenderla en ese contexto de la llegada de la democracia, libertad, una eclosión después de 40 años de dictadura y de represión, y le llevó incluso a ejercer la libertad de forma excesiva, ¿no? Pero bueno, gracias a ello es un fresco maravilloso de esos momentos de nuestra historia reciente, ¿no? De esos 50 años ahora hasta nuestro momento, ¿no? Me imagino que aunque ahora todavía estás con el subidón, ¿no? Y a punto de estrenar en la gran pantalla, quizá ya tienes pensados nuevos proyectos ahí que tengas en marcha, o por lo menos pensados. Sí, yo la verdad que suelo hacer un documental al año casi, y durante el proceso de hacer Eloy de la Iglesia lo he compaginado con otro documental sobre otro cineasta totalmente diferente, y era muy gracioso compaginar el visionado de sus filmografías día a día, ¿no? Es sobre José María Forqué, precisamente el que da nombre a los premios Forqué, y que él fue fundador de GEDA, más conocido por el gran público como el padre Verónica, pero es un cineasta que su carrera ayuda a entender el cine español desde los 50 a los 90, ¿no? Un cineasta con 47 películas, con 5 series de esta casa, y que ninguna de ellas te puede gustar más o menos, pero ninguna es mala. O sea, esas 47 películas siempre tienen un pulso creativo y lo que se llamaría un gran profesional del cine. Pues nada, te esperaremos de nuevo aquí en el Plató 24 Horas cuando hayas hecho ese trabajo, que seguro que será el año que viene. Porque sí, pero pronto, pronto. Igual para marzo o abril estamos ya presentándolo. Pues a lo mejor en marzo o en abril volvemos a llamarte. Y bueno, ¿qué recomendarías al público, qué le dirías al público para que se acerque a través de tu película a la figura de Eloy de la Iglesia? Pues como decía al principio, yo creo que para contar determinadas historias, incluso nuestra historia, hace falta tiempo, ¿no? Entonces, a los que son de mi generación, es un ejercicio de revival, van a descubrir cosas que no sabían de Eloy de la Iglesia, de su biografía y de parte de su filmografía, que no eran tan conocidas, y a los públicos jóvenes, pues que quizás aprendan cómo era la España de sus padres. Y bueno, y lo que era ejercer la libertad, pues en los 70 y los 80, que también tenía riesgos como los que sufrió por esa vida intensa que tuvo Eloy de la Iglesia, pero bueno, a veces es mejor vivir intensamente que vivir adormecido, ¿no? Desde luego, y nos viene muy bien conocer mucho sobre nuestra historia, conocer bien nuestra historia para poder seguir avanzando. Recordamos, se estrena el 25 de diciembre, así que ahí invitamos a nuestros espectadores a que ese día también puedan ir al cine a disfrutar de